Se reanuda la audiencia en la causa RIT 9458 del año 2013 y se le concede la palabra al Ministerio Público. Gracias, su señoría. La verdad es que me voy a hacer cargo solo de algunos puntos, toda vez que entiendo que el colega Vergara y el colega Bunger también se hicieron cargo de algunas cosas del imputado Vittori y la señora Riquelme, de tal manera que en lo relativo a don Luis Riquelme, solamente 3 apreciaciones. En primer lugar, su señoría, y creo que esto lo dije a propósito de otra imputación por lavado, una de las figuras de testaferro es precisamente el mandatario informal, que en definitiva es una persona que tiene patrimonio, que efectivamente cada transacción que realice la va a realizar dentro de un marco de legalidad, y finalmente lo que ya dije a propósito de los mismos imputados, aquí el tema está en conocer el origen ilícito y a partir de eso darle apariencia a los dineros que ingresan, apariencia de legal. Y es precisamente la imputación que se le ha hecho al señor Riquelme. El señor Riquelme no se le ha discutido su patrimonio en términos de que sea una persona que aparentemente tiene un patrimonio bastante holgado. Tampoco se le ha discutido, su señoría, que el señor Riquelme no pueda adquirir bienes. El punto, su señoría, que sin ser reiterativa, todavía no se logra dilucidar la segunda casa de Carampanga. Lamentablemente, su señoría, aquí se ha dicho que esta fiscal ha estado equivocada, pero siempre, durante todas estas alegaciones, tanto del colega Vergara como del colega Bunger, se ha hablado de una casa, que es el terreno del señor Riquelme, también se ha dicho. Y que se ha dicho que la casa que está construida es del señor Riquelme, efectivamente. Todo eso se ha dicho. Si el punto es la casa que usan los Vittori y Riquelme, que esa es la que no paga impuesto territorial y esa es la que no se tiene avalúo. Su señoría ha pretendido como acreditar el dominio de la segunda casa, unos recibos que aparecen del año 2001, que aparece el señor Vittori, y están todos de puño y letra, a mano, y firmados por una persona que aparentemente sí señala recibí conforme, todos del año 2001 al 2002. Pero también, su señoría, de los mismos dichos de la defensa se ha señalado que esa casa se construyó el 2002, la del señor Riquelme. La misma defensa dijo que el terreno se compró el 2009 y que la casa se empezó a construir poco después de haberse adquirido el 98 se compró el terreno y a posterior se empezó a construir la vivienda. Su señoría, la verdad es que precisamente constantemente con un argumento y otro, finalmente lo que pretende la defensa es no dar razón de ese inmueble. Su señoría, ¿cómo podríamos saber cuánto vale con una fotografía que según el imputado Vittori sacó del Google Maps? ¿Cómo podríamos saber cuántos metros tiene por una fotografía que el imputado Vittori sacó del Google Maps? ¿Cómo podríamos saber si esa propiedad se construyó en determinado año con una fotografía del Google Maps? La verdad, su señoría, que precisamente los bienes raíces tienen su regulación especial. Cuando se construye, para eso son los planos, para eso son las escrituras y en definitiva se le da certeza a la vivienda. Tampoco se ha discutido por parte del Ministerio Público que sea una vivienda familiar, que hayan 2 casas en ese lugar, porque efectivamente así es. De tal manera, su señoría, que sobre ese punto la verdad es que no se ha podido establecer claramente la procedencia del bien, como tampoco la de los vehículos. Y en relación, su señoría, a el tema de la cuenta corriente en el extranjero. Sobre el particular, en la cuenta bancaria del señor Riquelme en el Banco Estado, a propósito de un crédito que estaba solicitando, él señaló lo siguiente. Entre enero del 2009 y agosto del 2014 se pudo identificar cuentas del extranjero de Luis Riquelme, su cónyuge Ana María Loyola y Pamela Riquelme. En el mes de julio de ese año
del 2009 tenía un saldo de $29.051, del Citicorp Financial Service Corporation, aparentemente de sede ubicada en San Juan de Puerto Rico. Es decir, la imputación en torno a la cuenta corriente, su señoría, es tan relativa como lo que nosotros le pretendemos señalar en la formalización a su señoría. Es decir, para saber el monto de la cuenta corriente, para saber los movimientos de la cuenta corriente en el extranjero, para saber cuánto de verdad, cuánto efectivamente se tiene y cuándo se ingresaron dinero a esa cuenta corriente, es que efectivamente hay que hacer la diligencia que su señoría ya conoce. Pero sí es cierto que el Banco Central a nosotros nos informó en el reservado secreto 13/2014, el 26 de mayo del 2014, respecto de compra y retorno de dólares. Y el señor, mi colega contradictor, nos señala un retorno de dólares de $21.265. Eso fue el día 9 de marzo del año 2010. Y dice, tal cual, retorno de capitales de inversiones al extranjero en otros activos financieros. Pero se olvidó señalarnos que el día 4 de marzo, el día 10 de marzo y el día 11 de marzo, todos del año 2010, coincidente con las imputaciones, se compraron dólares por la misma suma. Es decir, $21.265. Es decir, su señoría, que efectivamente, si nosotros, como se nos ha atribuido, falta de objetividad, haciendo presente, su señoría, que los documentos presentados por la defensa fueron remitidos al Ministerio Público el día 30 de julio, a un día hábil y un fin de semana para la audiencia de formalización. Pero suprimiendo ese detalle, la verdad, su señoría, que se citó 2 veces al señor Luis Riquelme. Si esto era un tema, como señala la defensa, de haber aclarado, de haber generado situaciones para poder esclarecer los hechos, precisamente esa diligencia tenía ese objetivo, su señoría. Precisamente tenía ese objetivo. Que él no hubiera explicado, no hubiese llevado sus cuentas, no hubiese dicho, mire, esto es así, así y así. Pero fíjese que en las 2 oportunidades que yo estuve presente, en las 2 guardo silencio. De tal manera que pretender decir, el Ministerio Público no ha hecho ninguna diligencia para establecer que no tiene responsabilidad en los hechos. No ha hecho ninguna diligencia para decir que esta persona, una diligencia exculpatoria. La verdad que la diligencia principal es escuchar al imputado. Pero la defensa, ¿qué hace? No opta por otro camino. Entonces, hoy día, si no lo hubiésemos citado nunca, su señoría, si nunca hubiésemos recibido sus papeles, si nunca hubiésemos intentado poder esclarecer lo que ellos dicen que nosotros estábamos equivocados, su señoría, nosotros podríamos creer que se nos tilde de que somos poco objetivos. Pero la verdad es que precisamente se han hecho acciones y diligencias tendientes a. Si la defensa toma otro tipo de estrategia, no puede pensar que el Ministerio Público, su señoría, y por eso sea poco objetivo. Lo que está claro son las imputaciones. Está claro lo que ha dicho el Ministerio Público, que el puente entre Cristian Vittori y Luis Riquelme es Pamela Riquelme, que tienen porcentaje de casi el 69% de las transacciones van entre estas 3 personas, que efectivamente de la cuenta de Cristian Vittori se deposita en la cuenta de Pamela Riquelme y de Pamela Riquelme a Luis Riquelme. Ya lo he dicho, su señoría, también. Si son funcionarios públicos y además el señor Luis Riquelme con un buen patrimonio, ¿es tan enredado hacer una operación financiera de pagar unas cotizaciones previsionales? De tal manera, cree su señoría y quiere mantener, solicita que se tengan por establecidos los presupuestos del artículo 140 en sus letras A y B y por tanto se decreten las medidas cautelares que se han solicitado respecto de ello. Consejo, Benza.
señoría, el Consejo de Defensa no tiene formalizada querella en contra del señor Luis Riquelme por ahora. Querellante. Su señoría, por carecer de legislación activa, que no nos vamos a pronunciar. Ya. Una pregunta al Ministerio Público respecto de la triangulación en las cuentas. La operativa sería de esta forma, si me equivoco me corrige. Dinero del señor Vittori se deposita en la cuenta de Pamela Riquelme. Pamela Riquelme deposita en la cuenta del imputado Riquelme, que es su padre. Sí, Y el dinero retorna Riquelme a Pamela Riquelme. sí, Hasta ahí. sí. Entonces, ¿no hay constancia de tus traspasos de Pamela Riquelme a Vittori? ¿A Cristian Vittori? Sí. Tendría que revisar los documentos, pero el puente es Pamela Riquelme. Claro, De porque los el puente yo lo traspasos de entiendo. los O sea, el puente sería Vittori, Riquelme, Riquelme, retorno, Riquelme, Riquelme. Hasta ahí. Sí, Ya. sí. Su dúplica, abogado, señor Bunger. Su señoría, la verdad de las cosas es que me parece que mi exposición fue bastante clara y la réplica del Ministerio Público en nada contradice lo que yo he señalado. En primer lugar, hace mucha cuestión la señora fiscal del hecho de que don Luis Riquelme haya comparecido a la Fiscalía y no haya prestado declaración. Pero ese es un tema que ya lo hemos visto reiteradamente en esta audiencia, su señoría, en el sentido de que don Luis Riquelme compareció, acompañado del abogado que habla, a la Fiscalía. ¿Y qué fue lo que declaró don Luis Riquelme? Don Luis Riquelme declaró, porque además, vuestra señoría, este abogado había asumido su defensa en fecha muy reciente, nosotros lo asumimos en el mes de junio. ¿Y qué fue lo que se le declaró a la Fiscalía, su señoría? Se le declaró a la Fiscalía que cuando tuviéramos todos los antecedentes y pudiéramos estudiar todos los antecedentes de la carpeta investigativa, entonces don Luis Riquelme iba a ir y a prestar declaración sin ningún problema. No obstante lo cual, señoría, esta defensa acompañó todos los antecedentes a los cuales yo le hice mención antes de la fecha de formalización y, sin embargo, el Ministerio Público no los tomó en cuenta para nada. Ahora, respecto de algunos detalles, vuestra señoría, se dice que yo habría dicho que la casa de don Luis Riquelme se construyó en el año 2009. Yo no dije eso, señoría. Yo incluso le exhibí a usted los documentos que acreditaban que él había adquirido la parcela el año 98 y le leí el presupuesto de Casa Suiza, que tiene también fecha de abril del 98, señoría, las especificaciones técnicas de la casa de Carampangue, etcétera, etcétera, entonces yo nunca he dicho, vuestra señoría, que la casa se construyó en el 2009, como señaló la señora fiscal. Yo dije que la casa se construyó en el año 1999, que son 10 años de diferencia, señoría. Bueno, la respuesta ante la consulta que usted le ha hecho, señoría, al Ministerio Público, eso yo creo que también aclara muchas dudas en el sentido de que no hay ningún antecedente, ¿no es cierto?, de que los dineros pasen de don Cristian Vittori a doña Pamela, a don Luis, de don Luis a doña Pamela y de doña Pamela a don Cristian. No hay ningún antecedente que pueda siquiera hacer pensar que eso sea efectivo. De manera tal vuestra señoría, que me parece que, bueno, y por algo el Consejo de Defensa del Estado tampoco no hizo ninguna. Me parece, vuestra señoría, que con mi exposición ha quedado medianamente claro cuál es la situación de don Luis Riquelme y cómo todos los bienes que él tiene están justificados y que ningún intercambio de dinero, ni intercambio de orden comercial, ni nada tiene con don Cristian Vittori. Con esto concluimos la defensa del señor Riquelme y a la vuelta a las 2:30 comenzamos con la defensa de don Carlos Richter. Hacemos un receso hasta las 2:30.
Bien, muy bien. En España, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con 2 causas particulares, padres que desean desheredar a sus